Bienvenidos nuevamente al canal. En el vídeo de hoy abordamos un tema de máxima importancia para jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales: las últimas novedades vinculadas a ANSES y PAMI en el marco de la reforma laboral que ya cuenta con media sanción. Nos acompaña el abogado previsional Cristian de Alessandro, quien analizará en profundidad cómo estos cambios podrían impactar en los ingresos, en los derechos adquiridos y en la cobertura de salud de millones de personas. A lo largo de este programa vamos a responder preguntas concretas de la audiencia y explicar, con ejemplos claros, qué puede suceder si el proyecto avanza en diputados. Te invitamos a quedarte hasta el final, porque cada punto que trataremos puede influir directamente en tu presente y en tu futuro previsional. Uno de los ejes centrales de la preocupación gira en torno al impacto que esta reforma laboral podría tener sobre el sistema jubilatorio. Cristian advierte que el problema no es solamente actual, sino estructural y a largo plazo. La sociedad atraviesa un fenómeno global de mayor longevidad, vivimos más años, con mejores condiciones físicas y médicas, pero el sistema previsional no necesariamente se está fortaleciendo al mismo ritmo. Si hay más personas mayores y menos aportantes formales, el equilibrio financiero del sistema se vuelve cada vez más delicado. El temor principal es que las futuras generaciones lleguen a la vejez sin los aportes suficientes para jubilarse, producto de la precarización laboral y del crecimiento del empleo informal. La reforma introduce el denominado Fondo de Asistencia Laboral, FAL, que modificaría la forma en que se financian las indemnizaciones por despido. Actualmente, los empleadores aportan un 16% en contribuciones patronales destinadas, entre otras cosas, al financiamiento del sistema jubilatorio, mientras que los trabajadores aportan un 11%. Con el nuevo esquema, una parte de esas contribuciones podría destinarse a este fondo específico para cubrir despidos. El punto crítico es que si esos recursos dejan de ingresar al sistema previsional, la caja jubilatoria recibiría menos dinero. En un contexto donde ya se habla de déficit y dificultades estructurales, cualquier reducción en los ingresos genera preocupación sobre la sostenibilidad futura de las jubilaciones. Según la postura del Gobierno, la reforma tendría como objetivo fomentar el empleo formal y reducir la litigiosidad laboral. Sin embargo, desde una mirada crítica, se plantea que podría ocurrir lo contrario. Si se flexibilizan derechos y se abaratan costos de despido, podría crecer la precarización. Además, muchos especialistas consideran que algunos artículos podrían entrar en conflicto con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que protege los derechos laborales y previsionales. La discusión no es solo económica, sino también jurídica. Si la ley es aprobada y luego judicializada, los procesos pueden extenderse durante años, afectando a trabajadores que necesitan respuestas inmediatas. Otro punto controvertido es el tratamiento de las enfermedades laborales y las licencias por enfermedad. Con los cambios propuestos, el trabajador podría recibir un porcentaje menor de su salario mientras esté enfermo, e incluso tendría que demostrar que la enfermedad se originó en el ámbito laboral para acceder a una cobertura mayor. Esto implica que la carga de la prueba recaería en el trabajador en un momento en que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Para muchos abogados laboralistas, esta modificación representa un retroceso en derechos adquiridos, ya que históricamente el sistema buscó proteger al empleado en situaciones de enfermedad o incapacidad transitoria. Se debate también la cuestión de la retroactividad. Aunque se afirma que la ley afectaría principalmente a nuevos trabajadores, la realidad es más compleja. En materia laboral, las consecuencias se aplican al momento en que ocurre el hecho generador, por ejemplo, el despido o la enfermedad. Así, un trabajador con 15 años de antigüedad podría verse alcanzado por la nueva normativa si es despedido luego de la entrada en vigencia de la ley. Esto genera incertidumbre, ya que las expectativas construidas bajo el régimen anterior podrían modificarse abruptamente por el nuevo marco legal. En cuanto a las jubilaciones futuras, el impacto sería indirecto pero significativo. Si disminuyen los aportes que ingresan al sistema previsional debido al desvío hacia el FAL, el financiamiento general se debilita. A corto plazo, puede no percibirse un cambio inmediato en el haber de los actuales jubilados. Sin embargo, a mediano y largo plazo, la reducción de recursos podría traducirse en mayores dificultades para actualizar haberes o sostener beneficios complementarios. El riesgo no es solo individual, sino sistémico, porque el sistema previsional depende del equilibrio entre aportantes activos y beneficiarios pasivos. El monotributo también entra en la discusión como una figura que, si bien formaliza cierta actividad, implica aportes jubilatorios mínimos. Muchos trabajadores independientes realizan contribuciones reducidas durante décadas y, al momento de jubilarse, solo acceden a la jubilación mínima. Esto demuestra que la formalidad no siempre garantiza una jubilación digna.
Si el mercado laboral se orienta cada vez más hacia modalidades flexibles o autónomas, el resultado puede ser una generación futura de adultos mayores con ingresos previsionales muy bajos, lo que incrementa la presión sobre los sistemas de asistencia social. La judicialización es otro aspecto central. Cuando un derecho se vulnera, el camino suele ser iniciar un reclamo judicial. Sin embargo, los procesos pueden tardar años en resolverse. Existen antecedentes de reajustes jubilatorios reconocidos en instancias inferiores pero demorados en la Corte Suprema. Muchos beneficiarios fallecen antes de obtener una sentencia definitiva. Esto genera una sensación de desprotección, ya que el reconocimiento formal de un derecho no siempre se traduce en un cobro efectivo y oportuno. El tiempo judicial, en materia previsional, suele jugar en contra del adulto mayor. Se recordó también el antecedente del cambio del sistema previsional público al privado y la posterior estatización. En esas transiciones, el Estado debió compensar aportes y garantizar derechos adquiridos. En el caso del Fondo de Asistencia Laboral, aún existen interrogantes sobre cómo se implementará en la práctica y qué sucederá con trabajadores que ya se encuentran bajo contratos vigentes. La reglamentación será clave para definir detalles operativos, pero la incertidumbre genera inquietud en quienes dependen de reglas claras para planificar su futuro laboral y previsional. En relación con la edad jubilatoria y los aportes necesarios, se reiteró que actualmente se requieren 30 años de aportes para acceder a una jubilación ordinaria. Quienes no cumplen con ese requisito pueden enfrentar dificultades si no existen moratorias vigentes. En el caso de las mujeres que alcanzan los 60 años sin los años requeridos, si no regularizaron previamente, podrían quedar fuera de la posibilidad de comprar aportes y solo acceder a la PUAM a los 65 años. Esto evidencia la importancia de revisar periódicamente la historia laboral y anticiparse a eventuales faltantes. Un tema que generó múltiples consultas fue la relación entre los aportes jubilatorios y el financiamiento del nuevo fondo de despidos. Se aclaró que los jubilados actuales seguirán cobrando sus haberes, pero la preocupación radica en la sostenibilidad futura. Si los recursos del sistema previsional se reducen, el impacto podría verse en actualizaciones menos favorables o en mayores restricciones presupuestarias. El problema no es inmediato, sino acumulativo. Un sistema con menos ingresos constantes tiende a deteriorarse con el tiempo si no se adoptan medidas compensatorias. Respecto a PAMI, se explicó que el acceso no depende estrictamente de la edad, sino de la condición de jubilado o pensionado. Una persona puede estar afiliada a PAMI desde el momento en que obtiene su beneficio previsional, incluso si es joven por una jubilación por invalidez o una pensión. Sin embargo, es necesario realizar el trámite de afiliación para activar la cobertura efectiva. El descuento del porcentaje correspondiente se realiza automáticamente del haber jubilatorio, pero la prestación médica requiere la gestión administrativa correspondiente. También se aclaró que es posible tener simultáneamente PAMI y una prepaga, ya que la prepaga no es una obra social sindical. Muchos jubilados optan por mantener su prepaga por la relación construida con médicos y clínicas de confianza. No obstante, PAMI puede ofrecer coberturas de medicamentos más amplias que algunas prepagas. Por eso, se recomienda evaluar estratégicamente qué prestaciones utilizar en cada sistema, especialmente en lo que respecta a medicamentos, donde la diferencia en descuentos puede ser significativa. En el caso de los medicamentos, se señaló que hablar de gratuitos no es técnicamente correcto, ya que la cobertura al 100% se financia con aportes previos del trabajador. Se trata de un salario diferido, acumulado durante años de actividad laboral. La discusión sobre los porcentajes de cobertura y los requisitos para acceder a ellos sigue vigente, y cualquier modificación en las políticas de salud impacta directamente en el bolsillo del jubilado, especialmente en un contexto de inflación y aumento constante de precios. Se mencionó la posibilidad de cambios institucionales, como modificaciones de nombre o estructura en organismos públicos. Aunque un cambio de denominación no implica necesariamente pérdida de derechos, existe el temor de que reestructuraciones profundas puedan alterar funciones y alcances. En ese sentido, tanto ANSES como PAMI son pilares del sistema de protección social argentino, y cualquier transformación genera expectativa y preocupación en millones de beneficiarios que dependen de sus prestaciones. A lo largo del programa quedó claro que la reforma laboral no solo afecta a los trabajadores activos, sino también a los futuros jubilados. La combinación de menor financiamiento previsional, mayor precarización y posibles litigios prolongados configura un escenario complejo. El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre incentivar el empleo y preservar derechos adquiridos. Sin un sistema sólido de aportes y contribuciones, la vejez podría convertirse en una etapa de mayor vulnerabilidad económica y social. Finalmente, agradecemos al abogado previsional Cristian de Alessandro por su análisis detallado y por responder a las inquietudes de la audiencia. La información clara y fundamentada es esencial para tomar decisiones responsables.
Invitamos a todos los espectadores a revisar su historia laboral, mantenerse informados y participar activamente en el debate público. Compartí este contenido con familiares y amigos que puedan verse afectados y suscríbete al canal para recibir próximas actualizaciones. La defensa de los derechos previsionales comienza con el conocimiento y la participación informada de cada ciudadano.